Cuando la inflación se sigue acelerando, los salarios van por debajo de la inflación. Pensé que me ibas a decir algo nuevo. No, bueno, lo nuevo es lo que va a venir. ¿Querés lo que va a venir? Vamos a tener inflación de 3 dígitos. Vamos a tener inflación de 3 dígitos. Habrá que decirle, como le dijo Carlos Escudé, Luis D'Elia tenía razón, porque él dijo, va a ir bajando la inflación. Se le rieron, se le rieron. Por lo menos en estos 3 meses la venís pegando, dice Agustín. ¿Viene bajando? No. Para que ahí corregimos y... Sí, sí. Pablo, a este ritmo, en agosto, la inflación tiene que ser 3,3. Si es 3,3, la interanualidad, o sea, agosto del año que viene, que estaremos en un escenario previo a las elecciones, la inflación estaría en el orden del 35%, ¿no? 35% es 17 puntos menos de lo que dejó Macri. Por lo tanto, yo sigo creyendo en esta dosificación que nos tiene que llevar a que en agosto estemos 3,3. Digo, en un país donde si está los 3,3 salarios... en agosto, vamos de nuevo a dar la vuelta al obelisco. Todos los meses discutimos lo mismo y la inflación sigue bajando. No, hasta ahora tenés razón, no puedo decir otra cosa. ¿Y vos, ¿qué le decís? Él dijo que la inflación iba del 6,7 iba a bajar. Déjame terminar la idea, Pablo. Con paritarias entre el 55 y el 65, si tenemos 3,5 mensual o 3,3 mensual en agosto, vamos a ir a un fin de año con una fuerte recuperación salarial. Digo, muchachos, yo predico la esperanza. Difícil que el chancho chifle. A ver qué dice si le empatan los gremios, si le empatan los salarios formalizados, va a ser una fortuna. Lamentablemente eso no va a ocurrir. Argentina, el gobierno decía que este año íbamos a tener 30% de inflación. Nosotros decíamos que iba a tener 60% de inflación en el presupuesto. Y cuando, pero no se votó, así que... Bueno, además del presupuesto no estaba la guerra como factor, no existía la guerra. Es un invento. Seamos no, pero en el mundo honestos, la guerra le podés dar 5 puntos, o sea, algo, no le puedes dar mucho más. A ver, la realidad me sobrepasó, Pablo. Pero déjame terminar la idea, porque lo dejaron terminar. 30% de inflación, porque además viene de hace mucho tiempo esto. 60% de inflación este año, y ¿sabes qué? Cuando vos mirás el anualizado de los primeros 5 meses, es 85% anual. Ese es el anualizado de los primeros 5 meses. Explícame por qué bajó en estos últimos 3 meses. Porque la inflación no es una cosa que todos los meses es exactamente igual. Algunas cosas suben antes, otras suben después. O sea, porque sí. No, porque sí, no. Tenés un tema, por ejemplo, en marzo... Dame una explicación en marzo tenés un problema, empiezan las clases, siempre aumentan ese tipo de sueldo. O después tenés el tema de las tarifas. Cuando ajustás la tarifa, ese mes tenés un poco más de inflación que otro mes que no ajustaste la tarifa. Lo que vas a tener para adelante es una inflación y el riesgo que tenemos, que es lo que me preocupa a mí. Porque Argentina viene perdiendo el salario real desde el 2011 para acá. Los salarios medidos en términos del poder adquisitivo de los asalariados perdió 35% del 2011 para acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me preocupa. 20 en el gobierno de Macri. Pero viene cayendo fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La inflación, al principio, generalmente los salarios van por arriba de la inflación porque vos controlas las tarifas, controlas un montón de cosas y entonces los salarios... pero no nos explique que la inflación es mala porque ya sabemos que es mala. No, pero lo que te estoy explicando es que la inflación es un proceso que al principio la gente se siente bien. Porque los salarios están... No, acá nadie se siente bien. Disculpame, todo el mundo, Pablo. en todas las encuestas, el principal problema es la inflación. Te pido que trates de entender lo que te estoy diciendo. En los primeros años de la inflación, los procesos inflacionarios que tardan años, los primeros años los salarios van por arriba del promedio de la inflación. Cuando la inflación se sigue acelerando, los salarios van por debajo de la inflación. Pensé que me ibas a decir algo nuevo. No, bueno, lo nuevo es lo que va a venir. ¿Querés lo que va a venir? Vamos a tener inflación de 3 dígitos. Es muy peligroso. ¿Cuándo? Es cierto eso. ¿Cuándo? Los próximos 12 meses es bastante probable que lleguemos a una inflación de 3 dígitos. Pablo, es interesante el factor que está incorporando el economista porque hay un componente inflacionario que es el de las expectativas. Yo, que no soy economista, no estoy descubriendo nada, pero por supuesto algunas voces son propenden... Listo, voy a tener un concepto nada más, cortito. Propenden a alimentar esas expectativas. Y está claro que hay toda una línea política de la Argentina que está buscando alimentar determinadas expectativas. No, pero no ese es el problema. El problema está en que la gente... terminar una, no me deja terminar una. No, hoy no tengo suerte. Perdón. Además de alimentar las expectativas, porque hay un sector político profundamente interesado en que esas expectativas se cumplan, en que sea una crónica de una catástrofe anunciada. Vos tenés, por ejemplo, el caso, mirá la distancia, ¿no? Yo creo que fue un desatino de Alberto Fernández cuando ganó las PASO de convalidar el dólar de Mauricio Macri, que era un dólar que estaba claramente atrasado, en una situación
pero de alguna manera le ayudó a tener una transición y hasta probablemente le haya facilitado remontar unos puntos en la elección general. Sí. Esa actitud de Alberto Fernández que puede haber sido, voy a usar un término muy grosero, de buenudo en ese caso. Ahora, mirá la diferencia de Patricia Bullrich, que en esta etapa lo que dice es, vamos a tener que salir de esto con los ahorros de los argentinos. Vos fíjate la calaña de la actitud de Patricia Bullrich que, faltando lo que falta incluso para las elecciones, ya está tirándole tierra. Lo mismo pasa con algunos economistas que permanentemente alimentan la dinámica inflacionaria producto de las expectativas. Nosotros venimos, qué sé yo, cada uno maneja... anunció hiperinflación en los últimos 4 años. Además, ¿sabés qué pasa, Pablo? Todos los años. ¿Sabés qué pasa, Pablo? La inflación es un desastre en Argentina, pero cuando no sea de 3 dígitos, el señor no va a pedir disculpas. Perdón, y ustedes piden disculpas que vienen diciendo que la inflación va a ser mucho más baja. Yo no digo, yo no voy a ser gobierno. Yo no soy gobierno y no hago pronóstico porque no soy economista. Y trato de no ser irresponsable. Sobre todo trato de no ser irresponsable. Yo lo he visto muchas veces en este programa, siempre me han dicho que la inflación va a ser menor de lo que es. ¿Quién dice? Pero en 20 veces. Que traigan los ustedes. La próxima mandar fruta. Es un deporte nacional. Los datos. Si así de serios son los pronósticos económicos, yo le diga a las empresas que lo contratan, que tengan miedo las empresas que lo contratan, porque manda fruta. Pablo, preocupa mucho esto. La Argentina tiene un problema seriosísimo y no lo quieren enfrentar. Pará que te quiere contestar, Mauro. Agustín, la verdad que te respeto mucho, pero nos preocupa mucho que economistas y periodistas, porque también hay que decir con nombre y apellido, hay periodistas y economistas que son agoreros y generan una mala expectativa. Sí, se genera una mala expectativa de una economía cuando la realidad, te puedo decir que las pymes venimos produciendo con una capacidad productiva al 70% y entendemos la realidad que es un contexto internacional donde existe una inflación que es mundial, impacta a la Argentina y la Argentina que venimos menos 10, porque hay que decir, venimos menos 10, está generando este escenario. Y además esto le sumás la crisis energética que existe por la razón de la guerra. Bueno, es una realidad. Ahora, nosotros, te puedo decir, venimos produciendo e invirtiendo permanentemente. Entonces, cuando uno escucha este tema de economistas y periodistas que dice que esto va a haber una hiperinflación, que va a estallar, y un empresario que dice, un tema ¿qué que es hago? importante. Me asusto. Vamos al tema de la guerra. El tema de la guerra. Para Sergio, pero vamos a un tema. Déjame terminar. Pero hay un tema. Vos hablaste, dejalo terminar. Hay un tema que es muy Van importante. a hablar todos acá, van a hablar todos. La guerra le favorece a la Argentina, no nos perjudica. Agustín, ahí te dejo. Yo creo que la pregunta es, esta realidad que es real, que está caracterizando Mauro, ¿hasta cuándo puede convivir, ¿no? Una dinámica productiva y sociolaboral que viene dentro de todo sobre rieles, con una situación socioeconómica vinculada al desborde nominal de la inflación que está cada vez más acelerado? La pregunta es, ¿no hay un punto en el cual el umbral de inflación ya supera cierto nivel y la gente empieza a tomar decisiones precautorias, los empresarios empiezan a especular un poquito, no se vendrá un desborde, también alimentados por estas expectativas negativas de buenos elementos de la oposición también, no solamente son economistas, son también políticos, lo dijo Martín Tetaz, lo dijo María Eugenia Vidal. Entonces, el riesgo me parece que tenés a corto plazo es ese, ¿no? Que llegues a un escenario en el cual ya rompas un nivel que no haya marcha atrás. Mira, déjame decirte algo, pero déjame decir dos cosas. Uno, la guerra. La guerra de Argentina es una oportunidad tremenda. Es pésima para Europa, es pésima para países como Siria, como Líbano y demás, que van a tener problemas de conseguir hacer el pan a partir de octubre. Para Argentina es una oportunidad extraordinaria para recuperar mercados, que no lo estamos haciendo. Agustín, pero tenemos que estar exportando fuertemente y aumentando el área sembrada y estamos reduciendo el área sembrada este año. ¿El que tiene que comer pan en la Argentina qué hace? Tenés que aumentar el área sembrada. Tenés que aumentar el área sembrada. Y para aumentar el área sembrada tenés que bajar las retenciones, al revés de lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo todo... Para un país que tiene a un estadistas en vez de políticos que solamente buscan la cosita de corto plazo, esa cosita de corto plazo de que coma la gente. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Lo que necesitamos es recuperar mercados. El mercado europeo, que no aceptaba los granos genéticamente modificados, ahora los aceptaría. ¿Y el pan acá qué valor, más o menos? El Líbano, todos estos otros países, eso no, es otro tema. No te preocupa. No es otro tema, para nada. Es el tema. Es que ustedes no entienden cómo funciona la inflación. Pará, ahora venimos. No te rías, tengo que digerir esto. Tengo una tanda para digerir esto y Franco Rinaldi dice me está matando de risa. Así que después quiero hablar con él. Tengo un tema que me tenés que dejar decir, porque acá hay algo que es muy importante y es un tema ético. No tengo que dejarte nada. Sí, me tenés que dejar. Porque por lo que te estoy diciendo, porque nosotros dijimos que este año iba a haber una inflación de 60%. ¿Y sabes qué? Nos equivocamos por lo bajo. Porque la inflación va a ser mayor. Bueno, yo lo felicito. Vamos a la pausa y venimos enseguida. Dale. Señores, tiempo para conclusiones rapidito al pie. Luis, vamos.
Decía un grande del pensamiento nacional, don Arturo Jauretche, cuando me hablan de economía y no entiendo, es porque me están cagando. Textual de don Arturo, a quien reconocemos desde todos los tiempos. ¿Ratificás lo que dijiste de la Mossad? Ratifico que la Mossad es la que le vendió pescado podrido al Uruguay, como vendió pescado podrido con Nisman, como vendió pescado podrido con la AMIA. Muy bien. Cintia. Sí, a mí me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, hablando de las expectativas, el aumento del dólar ilegal lo que genera se traslada directamente a precios. El índice de precios al consumidor mensual bajó, es un dato cierto. La inflación sigue muy alta. Y otra cosa que me preocupa, digo, para poner sobre la mesa, para cuando haya más tiempo, es el tema de la emisión monetaria, el déficit fiscal y el tema de las tasas de interés positivas. Porque insisto con el tema del endeudamiento que tiene gran parte de la sociedad argentina y esas tasas de interés positivas van hacia fortalecer ese endeudamiento. Bien, ¿la pasaste bien, Franco? Sí. ¿Te arrepentiste? Ya sabía que venía una mesa adversa a discutir con el kirchnerismo, pero yo creo que hay que discutir y hay que hablar con todo el mundo. ¿Te arrepentís de haberme bardeado en Twitter o no? No te arrepientas, no te arrepientas. Yo no te bardeé en Twitter. ¿No? Bueno, no. Yo preguntaría si las autoridades de este canal se van a arrepentir de que el año pasado, cuando fui candidato a diputado nacional con la lista de López Murphy, armaron un compendio con videitos míos, todos recortados a los efectos de cancelarme. Eso no se hace, muchachos. Yo estoy a favor de que no hay que denunciar a los periodistas por la libertad de expresión. Pero no hay que cancelar candidatos. Un año atrás. Igual dijiste tus cosas, vos también, ¿eh? Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Un placer. Un gusto. Venimos en un minuto.